Lo que vamos a aprender ahora son acerca de los 5 versículos más trágicos de la Biblia. Hay en la Biblia 5 versículos que es doloroso leerlos. Son versículos trágicos. Entonces el pensamiento de esta noche es aleccionados por una tragedia. La palabra aleccionar significa instruir, significa enseñar. O sea que hay una enseñanza, hay una instrucción en la palabra aleccionar. La Biblia dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento para nosotros es con un fin educativo, o sea, para que no caigamos en los errores, en los pecados que el pueblo de Israel cayó en el antiguo tiempo. Tragedia es una, en la antigua Grecia era un género teatral que siempre terminaba en muerte, destrucción, infelicidad. O sea, el fin era algo infeliz, era algo de muerte, era algo de oscuridad, era algo trágico. Por eso se llama tragedia, ¿verdad? Entonces Israel tuvo varias tragedias en su vida que le enseñaron a no apartarse del Señor, le enseñaron las consecuencias del pecado. Lamentablemente tuvo que aprender de la manera más terrible. Entonces quiero que corramos en los 5 versículos más trágicos de toda la Biblia para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos instruya, para que Dios nos recuerde que son cosas que tenemos que evitar, que son tragedias que las podemos evitar en nuestra vida, que son cosas que debemos ¿cómo se llama? De ponerle atención y de saber que Dios nos quiere enseñar algo a través de estos versículos, ¿verdad? Hay 4 versículos en el Antiguo Testamento, hay un versículo en el Nuevo Testamento que lamentablemente terminan con una tragedia, ¿verdad? Terminan de manera trágica, terminan de manera terrible. Y Israel tuvo que aprender de la manera más fuerte, quizás las lecciones más importantes de su vida. Por ejemplo, Israel tuvo que aprender acerca de la idolatría, del precio que se paga por la idolatría. A través de muchos cautiverios, mucho sufrimiento, mucho dolor, tuvo que aprender a saber cómo paga la idolatría, lo terrible que es el precio de la idolatría. Entonces, quiero que tomemos estos versículos y que aprendamos lo que el Señor quiere darnos hoy. El libro de Jueces, en el capítulo 2 y versículo 10, encontramos un versículo bien trágico aquí, bien doloroso. Dice: después que murieron todos los de esta generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Este es un versículo trágico porque dice que se levantó una nueva generación y esta generación no conocía al Señor. O sea, no quiere decir que no iban al templo, no quiere decir que no iban y que no conocían la liturgia de los sacrificios. No quiere decir que no estaban en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Pentecostés. No está diciendo que no llevaban un corderito para sacrificarlo una vez al año. No está diciendo que no conocen la liturgia de Israel, porque esto era algo hasta cultural en ese momento. Toda persona sabía. Lo que está diciendo es que no conocían al Señor. Realmente iban a las fiestas, conocían toda la liturgia. Es más, creo que hasta conocían la ley, habían sido instruidos en la ley, pero realmente no caminaban con Dios, no conocían al Señor. Como muchos cristianos pueden estar sentados en una iglesia y se pueden versículos de memoria, se pueden coritos de memoria, himnos de memoria, conocen la liturgia y la jerga cristiana. Dios le bendiga, siervo, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, siervo del Señor, gloria a Dios, aleluya, y todas esas palabras que son la jerga cristiana, pero realmente no conocen al Señor. Entonces lo que Dios reclama aquí es que
una generación que realmente había conocido a Dios, que era la generación de Josué, que es la que acaba de pasar aquí. La generación de Josué acaba de pasar. Cuando ingresamos al libro de los Jueces, la generación de Josué acaba de terminar. La generación de Josué es la continuidad de la generación de Moisés. Moisés había sido una generación de hombres y mujeres que experimentaron la libertad de Egipto, que caminaron por el desierto, que sufrieron las cosas del desierto, que pagaron el precio por la desobediencia. Pero todos los chicos que eran pequeñitos en esa generación de Josué, de Moisés, perdón, solo ellos pudieron entrar a la tierra prometida, porque toda la generación adulta murió en el desierto. Ellos venían de ver el precio de la desobediencia y de la rebeldía contra Dios. Esta fue la generación que entró en la tierra prometida. Eran chamaquitos quizás de 10, 8 años, niños. Ingresaron siendo preadolescentes o adolescentes a la tierra prometida, y es la generación de Josué. Josué hizo una tremenda reforma en el pueblo de Israel, los santificó, los aleccionó fuertemente, los exhortó. Lamentablemente la generación esa que creció después de Josué no conocían al Señor. Conocían la liturgia, conocían muchas cosas, y algo tuvo que pasar en la familia aquí. Algo pasó en el discipulado aquí, en este versículo. Algo tuvo que pasar con esos niños que a lo mejor vieron a sus padres ofrecer sacrificio, vieron a sus padres hacer todos los ritos que la ley mandaba, pero no vieron a sus padres cumplir o vivir, mejor dicho, la ley de Dios. No vieron a sus padres siendo el ejemplo. Entonces, lo que el Espíritu Santo reclama es que no conocían al Señor y no recordaban las cosas poderosas que Dios había hecho en Israel. Entonces, el peligro está de este versículo trágico es que aprendemos aquí que una cosa es servir a Dios en nuestra generación y otra cosa es servir a Dios a manera de trascender más allá de nuestra generación. Y eso es lo que un padre debe de buscar. Lo que un papá debe de buscar es ser trascendente en su generación, pero ser trascendente más allá de su generación. Que más allá de su generación todavía sus dichos, su ejemplo, su forma de ser todavía haga eco en el corazón de sus nietos y de sus bisnietos. Entonces, algo tuvo que pasar en esta generación, de manera que trágicamente dice, no conocían al Señor y tampoco nadie les estaba recordando las cosas poderosas que Dios había hecho. No sé cuántas veces usted le ha contado a sus hijos los testimonios que usted tiene de provisión, de sanidad, de protección, de milagros de Dios. Pero cuantas veces sea necesario, recuérdele a sus hijos las obras poderosas del Señor. Recuerde, cuéntele. A mí me gustaba que mi mamá me contara la historia cuando yo era un niño, que mi madre dice que yo estuve a punto de morir cuando yo era un niño, era un bebé. Y que mi papá me llevó al templo y me puso así en el altar, en el templo, ¿verdad? Y me ofreció al Señor. A mi hijo nos gusta recordarle que cuando él estaba en el vientre de su mamá, mi esposa tenía amenazas de aborto y le dejaron total, absoluto reposo, ¿verdad? Acostada completamente. Pero los últimos meses, y entrando al séptimo mes, ¿verdad? Las últimas semanas, entrando al séptimo mes de embarazo, ella comenzó a tener sangrado y nos preocupamos porque estábamos en una finca, no teníamos vehículo para movernos. Si algo le pasaba ahí, el niño pues iba a fallecer. En todo lo que le llevábamos al hospital más cercano, que probablemente podría ser Sonsonate, ¿verdad? O quizás Lourdes. ¿Quién la podía llevar? En el cantón no había nadie en ese tiempo que tenía vehículo. Teníamos que ir a caminar como 3 kilómetros a una gasolinera, llamar ahí desde ahí a la policía para que una patrulla llegara, que venía de un cantón aledaño, en todo lo que llegaban, ¿verdad? Bueno, podía pasar muchas cosas. Entonces mi esposa se fue a la noche. No había culto, los hermanos estaban en su casa, abrimos la iglesia, vivíamos a la par de la casa pastoral de la iglesia,
y nos metimos a la iglesia, cerramos la puerta y le dijimos a Dios: Señor, si es tu voluntad darle vida a este niño, pues quita ese sangrado. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esto para que ellos no se olviden de las poderosas obras de Dios? Cuántas veces sea necesario, hermano, cuántas veces sea necesario, vuelva a repetir las mismas cosas. Entonces, algo tuvo que pasar aquí con relación al discipulado. Miren lo que es servir a Dios en una generación. Miren lo que dice Josué capítulo 24. Solamente tenemos que volver la página hacia atrás. Y dice: pero si te niegas a servir al Señor, le dice Josué a la generación que le ha tocado ministrar, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces, algo tuvo que pasar aquí en esta generación que le tocó ministrar a Josué. Él de alguna manera había servido en su generación. Él había y este también es otro versículo trágico de la Biblia. No lo tome en cuenta entre los 5, pero este es un versículo trágico. Porque ustedes saben que 2 páginas después de la Biblia, 3 páginas después de la Biblia, un par de años después, nada de lo que Josué prometió en este versículo se cumplió. Sus hijos realmente no siguieron al Señor. Y cuando revisamos el libro de Jueces desde el capítulo 2, hay 400 años de historia de pecado de Israel en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces cobra 400 años donde Israel pecaba y pasaba años y años y años en esclavitud, en dolor, en sufrimiento, en angustia, persecución, y por fin les rebalsaba el dolor y clamaban a Dios, y Dios levantaba un juez. Y ese juez los liberaba del cautiverio, expiaba el pecado del pueblo. El pueblo se reconciliaba con Dios y le duraba tan poquito tiempo la reconciliación y volvían. 400 años vivieron así. Si nosotros miramos y queremos ver historias trágicas en la Biblia, vemos cómo Moisés ministró esta generación. Le tiró la responsabilidad, o le dejó la responsabilidad a Josué. Josué fracasa en transferir el discipulado a sus hijos. Y cuando miramos nosotros la generación futura, la generación de Elí, por ejemplo, Elí fue un padre fracasado. Samuel, quien Dios usó para darle el mensaje de que iba a ser desechado, también Samuel fracasó en su trabajo. David, de quien tuvo una relación directa, Samuel igualmente fracasó como padre. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos otra historia trágica. Pablo fundó la iglesia de Éfeso en su segundo viaje misionero, la fortaleció, dejó a Timoteo en esa iglesia, le dijo: tu trabajo es formar obispos, formar líderes aquí, pastores. Y esta iglesia, un par de años después, en Hechos capítulo 20, Pablo tiene que exhortar a la iglesia de Éfeso porque no está cumpliendo el propósito por el cual él la había fundado. No eran ni la sombra de lo que Pablo quería de ellos. Y dice: no le están haciendo caso a Timoteo. Oigo que hay esto y hay lo otro entre ustedes. Y finalmente el Espíritu Santo le habla a la iglesia en el libro en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, y la llama al arrepentimiento porque no está cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces también es una historia trágica. Hechos capítulo 13 versículo 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Que David de alguna manera había servido a Dios en su generación. Él sirvió a Dios, le sirvió a la gente, le sirvió a las personas que tenía enfrente, y lo hizo, dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios.
O sea, David sirvió a Dios con integridad, con amor, pero se le olvidó discipular las futuras generaciones. Se le olvidó algo con relación a niños y jóvenes. No aleccionó esta futura generación que iba a ser después de él, aunque lo hizo con integridad, aunque lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Durmió, murió, su cuerpo se descompuso, dice la Biblia, vio corrupción, se reunió con sus padres, o sea, murió en la tumba donde sus padres, fue sepultado, perdón, en la tumba donde sus padres estaban, pero no pudo trascender hasta las futuras generaciones, lamentablemente. Y otra cosa es servir a Dios y que podamos tocar las futuras generaciones. Acompáñenme por favor al último libro de la Biblia, Malaquías. En Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Y solo voy a recordarles este pasaje. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿y dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrendáis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificarlo, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, porque ¿cómo podéis agradar si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Los niños no ofrecían sacrificio. Los niños no llevaban pan al sacrificio, no llevaban animales al sacrificio. Los que llevaban los animales al sacrificio eran los padres. Entonces los niños, los chamaquitos estaban viendo a su papá diciendo, mira vos, María, ¿cuál cordero vamos a llevar para el sacrificio? Nos toca llevar, decía la esposa, el gordo, el más bonito, el perfecto. Ay, dice, pero nos dan 100 pesos por ese. Mejor llevemos aquel que tiene la pata quebrada. Ya se compuso, ya camina bien, no se le nota. Pero llevemos ese de la pata quebrada. Y el niño oyendo a su papá, planeando llevar una cosa defectuosa para Dios. Entonces llega y el niño los acompaña al altar. Y el papá está ahí, ¿verdad? Orando. Y el niño dice, pero lo que ha traído no sirve. Él está viendo. Quizás una única lección que mi papá me pudo dar. Digo única porque no me crié con él. Pero quizás una única lección que yo pude aprender sin que él me la enseñara abiertamente. Yo la vi cuando mi papá terminaba el día. Y por eso yo he sido un fiel diezmador. Yo tenía quizás como unos 8 años. Mi papá terminaba el día en sus negocios y entonces tenía una mesa y comenzaba a sacar el dinero de la venta y comenzaba a poner pantes, diferentes rollitos de dinero y ponía nombre para tal empresa. Él tenía que pagarle a empresas que le llevaban su mercadería, pero él sacaba los billetes más nuevitos y los ponía aparte. Y esos billetes nuevitos los echaba en un sobre y los rotulaba con su nombre. Y yo le decía, papá, ¿y esos billetes nuevitos, por qué apartar los nuevitos y los metes en un sobre? Y él me dijo, esos son los diezmos, me dijo. Los billetes más nuevos, él escogía para el diezmo, lo metía en un sobre y decía, esos son los diezmos del Señor. La 10ª parte de toda mi ganancia es del Señor. Y buscaba los billetes más nuevos. Yo era un niño chiquito. A mí jamás me costó dar mi diezmo desde el primer día que trabajé. Jamás me costó. Porque lo vi. Y digo, quizás fue la única lección que aprendí. Pero qué bueno que la aprendí.
Entonces, ¿qué le faltó realmente a esta generación? ¿Por qué no trascendieron hacia más? Les faltó discipulado. ¿Qué más les faltó? Les faltó la gran lección de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en un frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas también. Esto le faltó a esa generación. Esto fue lo que tuvo Moisés. La generación de Moisés tuvo esto, tuvo la pasión de amar a Dios. ¿Cuántos estuvieron el día domingo en el culto de las 10 aquí? Levanten la mano. Quiero preguntar eso por dos cosas. Primero, porque escucharon el mensaje, apasionados por Dios. Y segundo, quiero pedirles perdón, hermanos. Dicen que los saqué a la una, es verdad. Pero en 20 años nunca los había sacado a la una, hermanos. Mire, lo que pasa es que ese reloj yo no lo vi, hermanos. Me disculpan, oigan, me perdonan. Este domingo lo voy a sacar más temprano, oigan. Mi esposa me dice, ¿qué te pasó? Yo pensé que eran las 12, le dije yo. Estaba con una hora de retraso nada más. Discúlpenme, hermano, ya tengo 58 años, casi 48 años, casi 50 ya. Esto le faltó a la generación de Josué. Le faltó el discipulado de Deuteronomio 6. Le faltó la pasión. Los niños tenían que ver a sus padres apasionados por Dios, que de decir, estoy cansado hoy, quizás no voy a ir a servir, le voy a hablar a mi líder y le voy a decir que tengo una gran bronquitis. Mire, hermano, fíjense que no puedo llegar porque estoy bien enfermo. Y el niño sabe que no está tan enfermo. Entonces le faltó ese discipulado. Le faltó el discipulado de la pasión. Le faltó el discipulado de hablar de Dios en la calle, en el camino, en la casa, de poner a Dios en cada detalle de nuestra vida. Le faltó este discipulado de la casa. Le faltó llevar a Jesús, llevar al Señor al hogar. Eso le faltó a esa generación. Y por eso tenemos este versículo tan trágico. Esta generación que creció después de Josué no conocía al Señor, ni tampoco recordaba las cosas que Jehová había hecho. Es decir, esta generación no solamente no trascendió porque no ministraron las futuras generaciones, sino que ellos habían perdido la cultura del discipulado, habían perdido la cultura de Deuteronomios capítulo 6, habían extraviado completamente ese principio inaludible de la Biblia. Este Deuteronomio 6, 4 al 9 debe de ser un versículo que cada papá debemos de cumplir en nuestra casa. Gracias por sus amenes. Este es el primer versículo trágico. Si queremos nosotros que las futuras generaciones conozcan al Señor y recuerden las obras que Dios ha hecho, entonces tenemos que llevar a Jesús a nuestras casas. Tenemos que comenzar el discipulado de Deuteronomio 6, el discipulado de Malaquías 11, de Malaquías 1, perdón, donde los sacerdotes, los líderes, estaban dando un mal ejemplo de la gente. Jueces capítulo 16, aquí está el otro versículo tristemente trágico. Dice la Biblia, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía que Dios ya lo había abandonado. Sansón abandonó al Señor y en consecuencia Dios también lo había abandonado a él.
La palabra abandonar en la Biblia es desproteger. Él se salió de la cobertura de Dios y lo abandonó. Entonces Dios también lo abandonó, o sea, lo dejó de proteger. Nosotros debemos de reconocer esta noche que si estamos en pie todavía aquí, si estamos todavía perseverando en el camino de Dios, no es porque seamos los grandes cristianos, es porque Dios todavía nos cubre, es porque Dios todavía nos protege, es porque su bolsa de protección del Espíritu Santo todavía está sobre nosotros. Pero si nosotros nos apartamos, si nos salimos de la bolsa de protección del Señor, Él nos desprotege. Y fue lo que le pasó a Sansón aquí. Sansón no era la madre de Calcuta, pero algo de Dios todavía había en él. Entonces cada vez que él pecaba decía: no, yo le voy a clamar a Dios, voy a orarle a Dios y Él me va a responder. Y así pasaba. Entonces él oraba y pedía la fuerza del Espíritu de Jehová, y venía el Espíritu de Jehová sobre él y se manifestaba en fuerza extraordinaria, mucho mayor que cualquier hombre. Y entonces hizo grandes hazañas. Una vez arrancó la puerta de hierro de una ciudad, la arrancó y se la puso en el lomo y la fue a aventar al desierto. Imagínese, o sea, puertas que medían 2,50 metros, 3 metros de grandes, de hierro. La arrancó, la quitó y se la puso en la espalda y las dejó a la ciudad desprotegida. Era una afrenta contra la ciudad y le dio victorias a Israel. Pero pensó en esta oportunidad que sería lo mismo. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, especialmente a los que somos pastores o líderes. Nos puede pasar la de Sansón. Quienes tienen estudios, experiencia y grandes dones espirituales pueden caer fácilmente en la trampa de confiar en sí mismos, porque esté graduado del bíblico, porque se graduó con honores del CCDL, porque tiene don de sanidad, porque habla en lenguas, porque Dios lo usa, porque tiene palabra de Dios, porque es músico, porque canta lindo, porque predica bonito, porque la gente le aplaude sus predicaciones, porque la gente le admira los dones que Dios le ha dado. Podemos caer en confiar en nosotros mismos, como le pasó a Pedro. Cuando Pedro, en Marcos capítulo 14, el Señor lo advierte que Satanás lo está pidiendo para zarandearlo, y él dice: no, yo soy fuerte, yo soy Pedro, soy la roca. Yo soy la roca, dice él. Yo soy el fuerte. Yo soy el inconmovible. A mí nadie me mueve. Pero el Señor le estaba diciendo que se preparara en oración, y él confió en sí mismo. La autoconfianza. Y eso le puede pasar no solo a nivel individual, a nivel de cada cristiano. Le puede pasar a una organización, le puede pasar a una iglesia. ¿Cuántas iglesias ahora están haciendo cultos? Están haciendo cultos, pero Dios ya los abandonó. Dios ya no está ahí. Y los pastores no se percatan que la gente se les está yendo, que la gente viene y le dice. Yo conocí de un pastor que le dice a alguien: mire, pastor, yo vengo a decirle que me voy a retirar de la iglesia. Le digo, fíjese que bueno, yo le he orado al Señor, le dice una familia. Le hemos orado al Señor y sentimos que tenemos que irnos ya de aquí. Y el pastor, en lugar de decir: hermano, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos cambiar como pastores, como iglesia, para que no se vayan? Porque estamos hablando de una familia de casi 12 personas. Y la respuesta del pastor fue: vaya, hermano, está bien, bueno, yo no los puedo detener, pero si se van a ir, váyanse uno por uno, no se vayan todos, porque va a ser muy abrupto. Esa fue su respuesta. O sea, al final los echó de la iglesia, pero elegantemente, uno por uno. Digo yo, ¿no pueden ver que la gente se está yendo porque algo no está bien, algo hay que mejorar? Porque a lo mejor quizás Dios está abandonándolos.
o iglesias que tienen que andar jalando miembros de otros lados porque ya no hay nadie que salga a amar las almas allá afuera, y andan evangelizando evangelizados, andan salvando salvos, sacándolos de una iglesia para otra iglesia. Entonces nos puede pasar esta cosa trágica, esta cosa peligrosa. El Espíritu Santo puede desaparecer de nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Y este caso de gran fracaso afecta directamente nuestra vida espiritual. Cuando comience a sentir, a tener síntomas le da pesadez leer la Biblia, ya los cultos los siente aburridos, monótonos, largos, le da tedio servir a Dios, ya no tiene pasión para evangelizar, ya no quiere compartir el evangelio, ya todas las prácticas espirituales cada vez se van haciendo menos frecuentes en su vida. Es momento de decir: Señor, ¿qué está pasando conmigo? A lo mejor el Espíritu Santo está contristado dentro de nosotros sin habernos dado cuenta. Quizás está contristado. Sansón llegó a contristar tanto al Señor en su corazón que llegó el momento en que él pensaba. Es decir, esto es algo bien interesante porque la persona no se percata de lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros una vez fuimos con unos chicos a un río a agarrar pescado y cangrejos. Entonces fuimos a cangrejear, estábamos jóvenes, y entonces íbamos a hacer una sopa de cangrejo, ¿va? Y agarramos varios cangrejos. Entonces nadie nos explicó cómo se hacía la sopa de cangrejo. Entonces nosotros teníamos el poco de cangrejitos así, ¿verdad? Teníamos la olla ya hirviendo el agua, le habíamos echado un montón de tomate, cebolla, chile y todo, ¿verdad? Sal, consomé, camarón y todo. Y tiramos los cangrejos, y como el agua estaba tan caliente, los cangrejos se salieron del agua, y unos 3 se quedaron ahí que murieron en el instante, los más chiquitos, pero los grandes se salieron y se fueron. No los pudimos agarrar porque el agua estaba caliente. Y mi mamá dijo, bobo, me dijo mi mamá, los cangrejos se echan cuando el agua está fría al tiempo y se le pone fuego. Entonces el cangrejo no se sale porque se va adaptando a la temperatura caliente, y cuando menos siente el cangrejo ya se hizo sopa. A muchos cristianos les pasa eso. El diablo los tiene en una ollita ya, tibia el agua, rica, qué galán, qué bonito aquí la iglesia, qué lindo, aire acondicionado, butacas, buena predicación, buena música, bonito todo, pero no se da cuenta que ya le pusieron fuego, y poquito a poquito se está calentando el agua hasta que terminemos en una sopa, muertos pues. Eso le pasó a Sansón. Él no sabía que lo estaban cocinando. Él no sabía que le iban a servir en una sopa. Él no sabía que le iban a sacar los ojos, que le iban a quitar el cabello, que le iban a golpear, y que la fuerza de Dios se iba a ir de su lado. Porque Satanás lo cogió poco a poco, y fue trágico para Israel ver a su paladín, a su juez, reducido a la burla, reducido a un hombre ciego, viejo, sin fuerza, y era la burla de Israel. Israel ahora estaba nuevamente indefenso. Entonces es trágico esto. Es peligroso que nos pueda pasar, que poco a poco, pensando que todo está bien, pensando que vamos al cielo, pensando que todo está bien con nosotros, que somos cristianos, que somos espirituales, que volamos con el Señor, y no nos damos cuenta que Dios hace mucho tiempo se apartó de nosotros. El primer libro de Samuel, en el capítulo 4, dice lo siguiente: y al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Y le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada. Esa fue la razón. Y este es el otro versículo trágico de la Biblia. Esa palabra Icabod es la palabra más
triste de toda la Biblia. La gloria de Dios, el arca de Jehová, se apartó de ellos, fue robada, se la llevaron de Israel. Ya no estaba la presencia de Dios ahí. La presencia de Dios no solo representaba fructificar los cultivos, no solo representaba que el ganado iba a multiplicarse, que las ovejas iban a multiplicarse, que iba a haber bendición sobre la tierra, sobre el ganado, que no iban a haber mujeres estériles, que iban a haber hijos prósperos, familias bendecidas. La presencia de Dios no solo significaba cosas materiales. La presencia de Dios significaba también que iba a haber lluvia sobre la tierra, que no iban a haber desastres naturales sobre la tierra. También representaba que iban a tener victoria sobre sus enemigos, que cualquier enemigo que llegara a atacar a Israel, si la presencia, si el arca del pacto iba delante de ellos, iban a vencer, así los superaran 10-1. Israel iba a vencer. Les garantizaba victoria sobre los enemigos, pero también les garantizaba el favor de Dios, que Dios estaba con ellos, que los aprobaba. Pero perdieron el arca de Dios, y ese fue el día más negro, el día más oscuro. Muchos líderes de manera similar han también perdido la presencia de Dios. No saben que la gloria de Dios ya se fue o se va de sus vidas. Y nosotros no debemos de basar nuestras experiencias en las glorias pasadas. Necesitamos constantemente, continuamente, como dice 1 Corintios 3:18, ir de gloria en gloria. El cristiano tiene que estar parado en la victoria de Cristo para alcanzar más victorias en su vida cristiana. Eso es lo que significa ir de gloria en gloria. No vivir de la gloria de hace 10 años, cuando usted evangelizaba, cuando ganaba almas, cuando ayunaba, cuando iba a los retiros, cuando compartía el evangelio, cuando era líder, cuando tenía una célula, cuando era anfitrión, cuando era diácono, cuando fue director de una zona, cuando hizo esto y lo otro. No podemos de vivir de glorias pasadas. Cuando una iglesia vive de glorias pasadas y no está pensando en glorias para el presente y para el futuro, significa que está a punto de que el arca de Dios, la presencia de Dios, y de repente alguien diga: ¿y a dónde está la presencia de Dios? ¿Por qué ya no salen muchachos, jóvenes, hermanos adultos al ministerio? ¿Por qué ya nadie es bautizado con el Espíritu Santo? ¿Por qué ya no hay sanidades? ¿Por qué ya no hay milagros de provisión? ¿Por qué no hay respuesta a las oraciones? Uno de nuestros muchachos legendarios que hizo su top en este fin de semana antepasado, no tenía dinero para hacer su top, y el Señor le proveyó 2 días antes de hacer su top todo el dinero que necesitaba. Y le llamaron de un trabajo en la fecha que él tenía que andar en la montaña. Le llamaron de un trabajo y él dijo: no me puedo presentar ese trabajo porque no voy a estar. Pero mire, va a perder la oportunidad. Y dice: sí, pero no voy a estar. ¿Y qué es lo que va a ser tan importante si ha quedado sin trabajo? Voy a ir a la montaña a hablar con Dios para que Él me dé dirección de lo que tengo que hacer. Y se fue a la montaña. Tenía la oportunidad de agarrar un trabajo en esa semana. Lo único que tenía que hacer era no ir a la montaña. Es lo único. Y decirle: mire, pastor, ¿se cree que puedo ir el otro año, en enero del otro año? Porque hay otro en enero del otro año. Y eso es todo lo que tenía que hacer. Yo le devolvía su dinero, él no perdía su dinero, o lo guardábamos ahí para enero para que no se lo gastara. Lo único que tenía era renunciar a ir a la montaña, pero decidió ir a la montaña. El día que venía bajando del Pital, le llaman por teléfono con un trabajo, para una entrevista de trabajo, con mejor salario y trabajando para el gobierno. Y ya está trabajando ya. Entonces, necesitamos que Dios vuelva a hablarnos. Necesitamos que Dios vuelva a direccionarnos. Otro me estaba diciendo: pastor, yo estaba pidiendo dirección a Dios. Le estaba pidiendo al Señor qué hacer en una decisión determinada. Ellos iban a comprar su casa, a tomar un préstamo para adquirir su vivienda, y la cuota les iba a quedar un poco alta, pero decían ellos: esforzándonos
la podemos cubrir esa cuota. Pero querían la dirección de Dios. Y cuando él está bajando de la montaña, le dice: Señor, no me hablaste nada en la montaña. ¿Agarro la casa o no la agarro, Señor? Y cuando estaba desempacando todas sus cosas de que había regresado a la montaña, se dio cuenta que había perdido su DUI. Lo dejó allá tirado en el pital a saber dónde. Y sin DUI no puede hacer trámites. Entonces sintió que Dios le dijo: no es el tiempo todavía. No es el momento todavía. Espérate un momentito más, tengo una mejor bendición. Necesitamos que Dios nos vuelva a hablar clara y precisamente a nuestro corazón. Eso es un indicativo de que la gloria de Dios todavía está con nosotros, de que Él todavía direcciona nuestras vidas, que todavía nos habla, que somos sensibles a escuchar la voz del Señor, que somos sensibles a oírlo a Él y solo a Él. Y necesitamos ver milagros en nuestra vida. ¿Hace cuánto no mira un milagro? ¿Hace cuánto no mira un milagro de sanidad, un milagro de provisión? ¿Hace cuánto no lo mira? Necesitamos volver. Yo me preocupo, por ejemplo, cuando pasa un domingo o 2 domingos y no hay conversiones en los cultos. Yo pongo mis barbas en remojo de una. Y Señor, ¿qué está pasando? Cuando ya nadie llega a mi oficina a pedir consejería, digo yo, algo está pasando. O la gente ya no cree en mí, o ya no tengo el don de consejería. Porque la gente dice: el pastor me aconsejó y me fue de la patada con el consejo que me dio. Pues ya no va a volver. ¿Ah? Necesitamos saber que Dios está con nosotros, que la gloria del Señor no se ha apartado de nosotros. Y el día que esta palabra se repita para la iglesia, ese va a ser el día más negro de todos los días de una iglesia. Esto va a ser la catástrofe, la ruina, la tragedia más terrible que una iglesia puede escuchar. Que la gloria de Dios se apartó de ellos, se había ido la gloria de Dios. Miren lo que dice segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profetas. O sea que Saúl frenéticamente buscó a Dios. Lo buscó en oración y Dios no respondió. Le pidió: háblame por los sueños, y no respondió. Fue a consultar en el Urín. Era como una especie, vamos a ser claros, era como una especie de tirar los dados o algo así, ¿verdad? Como no era algo tan bueno, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo rechaza directamente, pero era algo raro para consultar a Dios. Y por último fue donde los profetas. Pídanle al Señor que me hable. Y Dios no le habló ni por sueños, ni por el Urín, ni por profetas. Dios estaba callado completamente. ¿Qué había pasado aquí con este hombre? Después de la desobediencia y de actuar en contra de Dios tantas veces, porque Saúl desobedeció tantas veces y actuó en contra de Dios tantas veces, que por fin Saúl lo decidió buscar de todo corazón, pero era demasiado tarde. Saúl lo buscó por 3 medios, desesperadamente. Lo buscó de manera que vio y sintió que Dios le había dado las espaldas. Miren el versículo 15 del mismo capítulo. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado. Oigan la palabra: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Noten algo importante aquí en este versículo. ¿Por qué está angustiado Saúl? ¿Está angustiado porque Dios no le habla? ¿O está angustiado porque los filisteos le están pisando los talones? La Biblia dice que está angustiado porque los filisteos lo van a atacar y no sabe qué hacer.
Eso es como cuando nosotros tenemos una decisión muy importante que tomar y consultamos con medio mundo y por último consultamos con Dios, cuando es lo primero que tuvimos que haber hecho, hablarlo con Él, pedir la dirección del Señor. Miren el Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán abatidos de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dios dice que le busquemos de mañana, pero aquí dicen que me busquen de mañana, no me hallarán. Dios dice que le llamemos y va a responder, pero aquí este pueblo está respondiendo, está orando y Dios no responde. Por tres razones: aborrecieron la sabiduría de Dios, no escogieron el temor de Jehová, y ellos habían menospreciado la reprensión. Cada vez que Dios los había reprendido, se habían enfadado. Y esto es justamente lo que le pasó a Saúl. Saúl fue reprendido muchas veces por Dios. Esto es exactamente lo que le pasó a Caín. ¿Saben que Caín, antes de matar a su hermano Abel, Dios le habló 5 veces? 5 veces Dios le habló a Caín. Antes de que él cometiera esa maldad contra su hermano, Dios le habló 5 veces, queriendo entablar una amistad con él, queriendo recomendarle, queriendo ayudarlo. Y él aborreció la sabiduría, despreció el temor de Jehová y despreció la reprensión. Entonces, como buey al degolladero, fue a hacer su maldad. Dios nos habla, hermanos. Dios nos reprende. Dios nos advierte. Muchas veces nos ha advertido, y cuando hemos sido obedientes nos ha salvado del peligro. Y cuando no hemos sido obedientes nos hemos ido a estrellar. ¿Cuántos nos hemos estrellado alguna vez? Es doloroso, ¿verdad? Veamos otro versículo. Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este versículo obviamente es un versículo que está basado en una parábola, y es un poco complejo hacer un aspecto doctrinal porque es una parábola, la parábola de los labradores malvados. Así se le conoce a esta parábola, como los labradores malvados. Pero no podemos negar que hay algo aquí en relación a dar fruto para el Señor. Por tanto os digo, dice el Señor, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Obviamente está hablando de Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si no producimos los frutos del arrepentimiento, esos son los frutos del Señor, y esos son los frutos del cristiano. Los frutos del cristiano son frutos de arrepentimiento, los frutos del reino. Si no producimos los frutos del reino de Dios, ese reino nos puede ser quitado y entregado a otros que produzcan el fruto debido. Dios espera un fruto de nosotros, de cada uno de nosotros. Dios no espera el mismo fruto que yo le puedo dar que el que usted le va a dar. Son frutos diferentes. Lo que sí sé es que Dios espera frutos de nosotros. Los frutos del reino de Dios son los frutos del arrepentimiento. El apóstol dijo: frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el primer fruto que tenemos que dar es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Creo que se me escaparon algunos dos por ahí. Esos son los frutos. Eso lo necesitamos en todos lados. ¿Usted cree que en el matrimonio necesitamos gozo? Hay matrimonios donde no hay gozo. Se fue el gozo. Ni cuando hay gozo carnal hay gozo. Ya se fue el gozo. Ahí hay amargura. El hermano es el alma de la fiesta en el trabajo y en la iglesia, pero llega a la casa y es Shrek, o sea, un ogro, bravo, enojado, pleitisto, no quiere que le hablen, se adueña del control remoto y mira todos sus partidos y noticias, y los niños quieren jugar con él y él está amargado. Se fue el gozo, la alegría, no hay paz. Entonces necesitamos el fruto del Espíritu en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en donde nos movamos. Necesitamos esos frutos. Y si nosotros no damos esos frutos, entonces ese reino será quitado y dado a personas que sí produzcan fruto. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Se buscó otro mejor, pues. Se buscó otro mejor. Esto que voy a decir no promueve el divorcio, pero David, por ejemplo, Betsabé experimentó una tragedia fuerte, ¿va? Ella tenía un buen hombre, pero la Biblia habla de David llegando a la casa de Nabal, un hombre horrible. Este era tacaño, ha de haber sido feo porque todos los tacaños son feos. Era duro, tosco, cruel. Y la esposa era dulce, amorosa, buena. Entonces el Señor le cambió el esposo a esta mujer y le dio un rey. Le quitó el ogro y le dio un rey. Ahora, no se me alegre mucho, hermana. Aquí la cosa es transformar el ogro en un rey, no cambiarlo, ¿verdad? Y eso lo hace Dios usándola a usted. Ya no dijeron muchos amenes, mire, estaban emocionadas con lo otro, pero entonces, ¿qué pasa? Dios se busca a alguien mejor. Así claramente dice la Biblia, se buscó uno mejor que tú. Buscó un mejor rey. Usted no es un buen pastor. Bueno, Dios se va a buscar un pastor mejor que usted. Usted no es un buen líder, no quiso dar la mía extra, entonces Dios se va a buscar uno mejor que usted. Buenas noches. Apocalipsis 2:5, con esto termino. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Estos son los 5 versículos más trágicos de la Biblia. Debemos aprender de cada uno de ellos. Amén.